Buenas tardes. Bueno, me presento. Mi nombre es Eduardo Claros. Soy asesor técnico especialista en patología de la construcción. Llevo con Argos alrededor de 18 años en la compañía, en diferentes áreas dentro de la compañía. Y actualmente soy asesor técnico de la Regional Centro, pues en asesoría técnica a todos. Buenas, no se escucha. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor, te escuchamos patente. Ok, es que veo algunos mensajes que no se escuchan. Eh, Discúlpame, te interrumpo un entonces, segundo. Probablemente esas interferencias de sonido no se deban al emisor, sino al receptor. Por favor, verifiquen sus conexiones de Internet y se recomienda que lo hagan a través del cable para dar una mayor estabilidad. bueno, entonces les decía, llevo 18 años en la compañía en diferentes áreas y he estado muy enfocado pues en constructivamente de temas de durabilidad en el concreto y durabilidad para las estructuras. Que pues hubiera sido muy bueno que el ingeniero Diego Sánchez nos hubiera acompañado, pero desafortunadamente por unos temas que se han presentado de tecnología y accesibilidad al Internet, el sitio donde prestos pues para atender esto técnico, como es en el caso de hoy de la durabilidad del concreto. Bueno, no sé, Jesús, David, si ya se conectaría o vamos dando inicio. Eduardo, la verdad es que Jesús tiene inconvenientes con la conexión. Entonces, podemos ir iniciando estos primeros 5 minutos mientras lo vamos apoyando a él para que se conecte. Y te agradecería si una vez se conecte, pues lo presentamos y damos continuidad a la presentación. ¿Qué les parece? Eduardo, te pido el favor, iniciamos la charla mientras que le damos soporte técnico a Jesús para que se pueda conectar. Ya, ya volvió. Pensé que... Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Te estamos escuchando. Bueno, arranquemos porque es que no pude mejorar el sonido, el tema de la señal acá. Entonces, les decía que vamos a hablar entonces sobre concretos durables, ¿sí? Empezando con ese concepto de la definición de concreto. Concreto es una piedra artificial, ya todos lo sabemos, creada por el hombre, que está compuesta por una mezcla, es un conjunto de materiales, en especial de un cemento, un material aglutinante, unos agregados, que es la grava y la arena, agua, aditivos y adiciones. Al endurecerse forman un sólido compacto y es capaz de soportar esfuerzos de compresión y tiene la capacidad de ofrecer durabilidad. Este es un concepto que se tiene desde finales del siglo pasado, hablar de durabilidad, ¿sí? No solamente esa buena capacidad que tiene el concreto de ofrecer resistencia a la compresión, de soportar esfuerzos a la compresión, de esa moldeabilidad que tiene el estar en estado fresco, que puede dar la forma que quiera, sino que tiene ese concepto de durabilidad. Durabilidad con el fin de que esas obras que se construyen duren en el tiempo.
y sean capaces de resistir esas inclemencias del tiempo para que cuando pase el tiempo se obtengan obras al estilo de los romanos, ¿sí? Obras que jamás los romanos pensaron que iban a durar miles de años, 1500, 2000 años de construidas, ¿sí? Y eso ha hecho que a través de los años se ha incorporado dentro de los procesos de diseño y construcción esos dos conceptos importantes. Funcionalidad, que lo que se construya sirva para algo, funcione para algo y que sean durables. Entonces, entrando a definir qué es durabilidad, según el concepto de la A6201, es la capacidad del concreto de resistir la acción de la intemperie, o sea, todos los efectos ambientales, el ataque químico, la abrasión o cualquier proceso de deterioro del concreto, ¿sí? Y eso nos lleva a esta parte, la durabilidad de las estructuras. ¿Qué hace que una estructura sea durable? Que tenga un buen diseño y un buen cálculo, o sea, que su forma, su geometría sea adecuada para la función de ese elemento estructural. Las armaduras tengan el refuerzo suficiente y el recubrimiento suficiente, porque una buena durabilidad también depende de dónde yo ubico el acero de las estructuras. Unos buenos materiales, ¿sí? Y ahí es donde entra el concreto, que de ese vamos a hablar en buena parte de esta presentación, sobre la calidad del concreto. Que tenga un buen acero de refuerzo y que tenga unos productos de protección cuando están expuestos a algunas condiciones de exposición que pueden afectar el concreto o el acero de refuerzo. Que tenga una buena práctica constructiva, ¿sí? De la mano de que tenga una buena mano de obra, que se construya adecuadamente y que haya un buen control de calidad de la colocación de esos materiales, una buena colocación, un buen ejercicio de supervisión técnica e interventoría. Y por último, la protección y curado, ¿sí? Para que el concreto o los materiales, el concreto que se coloca en la estructura tenga la humedad suficiente hasta que adquiera los esfuerzos para soportar cambios de contracción y dilatación, y que tenga una buena protección a los cambios de temperatura, ¿sí? El efecto de dilatación y contracción hacen que los elementos estructurales se agrieten. Entonces, debo garantizar una buena protección y un buen curado de esos elementos estructurales cuando están recién vaciados o recién construidos. Y pasando de esta diapositiva, pasamos al módulo de equilibrio de durabilidad de una estructura de concreto. ¿Qué me influye? ¿Qué acciones hacen que el concreto de una estructura no sea durable? Bien, los efectos o unas acciones mecánicas, físicas, químicas y biológicas, ¿sí? Mecánicas como sobrecargas, golpes, excesos de esfuerzo que me pueden hacer superar las capacidades de carga de esos elementos estructurales o de ese concreto. Abrasión, erosión, cavitación, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Perdón, los interrumpo. Dos cositas. Eduardo, la primera, la presentación no se está viendo, solamente te estás viendo tú. Segundo, le damos la bienvenida a Jesús David. Ay, no se ve. Ya. Bueno, buenas tardes. Eduardo, ¿me escuchan? Sí. Sí, escucho. Sí, Jesús, ya estamos, ya dimos inicio. Bueno, por favor. No se ve la diapositiva. No se ve la presentación. Jesús, te agradezco un breve saludo y nos cuentes qué rol juegas en Argos y cómo ha sido tu vida profesional. Okay, rápidamente, bueno, qué pena un poquito, hubo aquí un error aquí en la conexión. Buenas tardes a todos, muchas gracias por participar en estos foros que Argos viene haciendo, que ha sido enriquecedor, una experiencia diferente. Bueno, mi nombre es Jesús David Osorio, yo soy ingeniero civil, especialista en materiales, en todo lo que tiene que ver con el cemento. Tengo una especialización en gerencia de material, en gerencia de ingeniería y enfocado un poquito todo el tema de alta comercial.
trabajo en cementos algo hace un par de años y bueno, lo importante hoy en día con esta experiencia que estamos teniendo es ver todo lo que estamos haciendo de una manera virtual. No sé en qué iban, Eduardo, por favor inicialmente pues ahí la podemos hablar un pantalla. poco, ya se ve la pantalla. Si quieres, dale, Eduardo, sigue, por favor, porque no quiero... Ok. Bueno, no sé, no sabía que no estaba viendo la pantalla ahí. Les Bueno, propongo iniciemos de Sí, ceros con el fin de darle un poco de orden y que las personas que están llegando retomen el tema y podamos fácilmente superar este percance. Yo creo que lo más prudente es que iniciemos de ceros para poder darle ya una fluidez a este tema. Eduardo, si quieres devolverte, Eduardo. había definido el Bueno, listo. concepto concreto. A Vale. ver, para todos, pues, hoy en día, más que el tema de hacer mezclas de concreto, diseñar únicamente por resistencia, pues un tema que ya no es únicamente ver el concepto de que el concreto es una piedra y tiene la capacidad de resistir. Tenemos que hoy en día fomentar y diseñar, hacer estructuras que de una u otra manera tengan la capacidad de resistir y ofrecer un concepto de durabilidad, algo que venimos trabajando hace unos 30 años. Pensar que el concreto, más que una resistencia, tenemos que hacer estructuras y mezclas de concreto que sean capaces de ofrecer buena durabilidad de 30, 40, por menos 50, 100 años. Entonces, más que pensar en ese concepto que es una piedra creada por el hombre, no, tenemos que ampliar un poco el concepto y pensar que el concreto, más que diseñado para mezclas que sean capaces de ofrecer compresión, seamos capaces de diseñar y especificar mezclas que ofrezcan una muy buena durabilidad. Sigamos, Eduardo. Sigamos, Eduardo. Ya. Bueno, hoy en día, pues lo que hablamos un poquito más que la funcionalidad, pues todo el tema, lo que tiene que ver con la capacidad de ofrecer mezclas que esos 4 componentes que hoy en día entendemos en el concreto que es únicamente agua, cemento, arena y grava, tenemos otros componentes adicionales que ya los conocemos, que ya Karina y Eduardo en la charla anterior lo mencionaron, es todo lo que tiene que ver con los aditivos, las adiciones que se convierten en algo fundamental para el concepto de durabilidad y lo que son también las fibras. Sigamos, Eduardo. Es importante hoy en día conocer el concepto de qué es la durabilidad. Existen muchos conceptos. Hoy en día, Colombia, a pesar que nos demoramos un poco con el tema de la norma, somos de los pocos países que tenemos una norma técnica colombiana que habla de todo lo que es el concepto de la durabilidad. Y sin desconocer que el código NSR10 tiene un capítulo especializado en todo lo que tiene que ver con la durabilidad. Existen muchos conceptos. Hoy en día podemos identificar el concepto de la durabilidad como la capacidad de resistir, que el concreto tenga la capacidad de resistir la acción del medio ambiente, un ataque directo, químico, por ahora mecánico y físico al concreto. Hoy en día existe una serie de clasificación, desde ataques químicos, ataques mecánicos y ataques físicos que tiene que tener el concreto capaz de soportarlo. Entonces ese concepto de la durabilidad, que es tener la capacidad de enfrentarse a esos ataques en el concreto, es fundamental. Dale, Eduardo, vos. Bueno. Ahí. Vale. Bueno. Entonces, continuando con lo que decía Jesús, hay unos aspectos importantes para tener una buena durabilidad de las estructuras y influyen 4 aspectos: el diseño y el cálculo, ¿sí? El cual el diseño se tiene en cuenta la forma de los elementos estructurales. En las armaduras, el recubrimiento principalmente, que vaya a la profundidad que debe estar para la condición en la que el concreto va a estar expuesto. Los materiales, y aquí entra el tema del concreto, donde ya vamos a hablar más ampliamente acerca de las características que deben tener esos concretos para que tengan una buena durabilidad.
la calidad del acero de refuerzo y los productos de protección que se deben utilizar cuando las condiciones a las que va a estar el concreto son muy agresivas y que se debe utilizar algunos productos adicionales para proteger estos dos materiales, tanto el concreto como el acero. La práctica constructiva. Eduardo, un poquito para okay. La práctica constructiva, en donde está la mano de obra y el control de calidad, cómo construyo, qué tan bien construida queda mi edificación o mis elementos estructurales, una buena colocación, un buen vibrado, una buena compactación. Y por último, la protección y el curado, que el concreto tenga unas condiciones de humedad y de temperatura adecuados para que desarrolle la resistencia adecuadamente, para que proteja el acero de refuerzo, para que se cristalice o queden muy sellados los poros permeables del concreto y haya una hermeticidad en el concreto. Una cosa, Eduardo, complementando un poquito del tema del curado, y ya creo que lo vas a explicar más adelante, es lo importante de ofrecer concretos herméticos. Y la única forma de poder complementar esa hermeticidad que necesita el concreto tiene que ver mucho con el proceso constructivo, no únicamente en el diseño y la elaboración de la mezcla, porque es una parte que ese numeral 2 que hablaba Eduardo es fundamental, pero no nos podemos olvidar que la durabilidad es un trabajo de todos, donde el proceso constructivo y posterior, un buen curado, ayuda a que tengamos concretos con menos porosidad, tanto capilar y porosidad en el proceso constructivo. Fundamental, no olvidar el proceso de curado, que nos ayuda de una u otra manera a mejorar la hermeticidad que hoy en día necesita el concreto. Correcto. Ya lo comentaba Jesús en esta diapositiva, existen diferentes acciones que pueden afectar el concreto, acciones mecánicas como sobrecargas, impactos, esfuerzos demasiado altos para ese concreto estructural, ¿sí?, que pueden producirle daños como erosión, cavitación, agrietamiento. Acciones físicas como humedad, agua, escarcha, hielo, frío, calor, que afectan la dilatación, la contracción, el humedecimiento y secado, hacen que cambie el volumen del concreto y se puedan generar afectaciones también. Y afectaciones químicas, como ataques de ácidos, álcalis, sulfatos, corrosión, ¿sí?, corrosión en el acero y generación de microorganismos en el mismo concreto debido a la porosidad o a la permeabilidad que puede tener el concreto. De ahí que va con el concepto que hablaba Jesús ahora, que es la hermeticidad, que ya vamos a hablarlo dentro de las características que tiene el concreto, ¿sí? Esto está asociado pues a unas capacidades que está en función del diseño, de los materiales y de la mano de obra, que era lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Eduardo, hay una cosita. Si uno hace una reflexión con lo que vos mostrás, es que hoy en día tenemos que preguntarnos qué vamos a construir, qué tan importante, en qué condiciones va a estar sometido ese concreto. Porque hablabas un poquito y qué pasa cuando hacemos elementos que van a sufrir una cierta congelación, un piso industrial. Entonces yo creo que esta diapositiva que vos mostrás nos ayuda un poquito a reflexionar es en qué condiciones voy a construir y en qué condiciones va a trabajar el concreto para mejorar nuestras especificaciones desde el punto de vista de diseño, construcción y elaboración del concreto. Exactamente, y eso está asociado también a la normatividad que hablaba ahora Jesús, de los requisitos que deben tener los concretos dependiendo del grado de exposición, que lo vamos a explicar en unas diapositivas más adelante en el tema de normatividad. Tenemos estas características que deben tener el concreto. Debe tener una alta compacidad y está muy de la mano de la calidad de la mezcla, ese diseño de mezcla, que haya un buen ensamble granulométrico en los agregados, entre la arena y la grava, que tenga un buen contenido de pasta para que me garantice que el concreto va a durar o va a tener esas condiciones de durabilidad para ese tipo de estructura en la que va a estar. Y eso también me ayuda a que tenga un mayor peso unitario. Entre más densidad, más resistencia va a tener ese concreto. Que tenga baja porosidad y una baja absorción. Es
cerrarle las ventanas a que entren agentes nocivos y me puedan afectar el concreto. Menor contenido de vacíos y menores contenido de poros capilares y macroporos. Y que tenga una baja permeabilidad, precisamente de lo que estábamos hablando. Que tenga una baja relación agua-cemento, que tenga hermeticidad, entendiendo la capacidad del concreto de retener el paso de agua, retener, contener los fluidos o el agua que vaya a estar almacenada en un tanque de almacenamiento o evitar la entrada de agua superficial en el concreto. La calidad de los materiales, de la mezcla y un curado adecuado. Eduardo, hago una pregunta de aquí para todos, para hacer la aclaración. O sea, cuando yo hablo de hermeticidad, no es únicamente la entrada de agua, sino también la entrada del CO2, del medio ambiente, por entenderlo de esa manera, donde tenemos que, en ese proceso constructivo, no únicamente pensar, obviamente, en la entrada de agua, porque existen otros daños que van asociados, que generan al interior de la masa de concreto, sino que pensar también en hacer una hermeticidad, en evitar que entre el CO2. Gases, sí, exactamente. También a eso nos referimos al tener una baja permeabilidad y ya lo vamos a ver con la parte de los ensayos que se realizan en el concreto. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo puedo lograr concretos durables? Sencillamente desarrollando concretos de baja permeabilidad. Ya vamos a ver que el efecto de ciertas condiciones ambientales o ciertos grados de exposición generan daños en el concreto. ¿Y cómo minimizo esos daños? Disminuyendo la entrada de esos agentes externos que me pueden generar afectaciones en el concreto. Entonces, debo desarrollar concretos de baja permeabilidad. ¿Y cómo logro esos criterios de desempeño para un grado, para tener un concreto de baja permeabilidad? Teniendo una relación agua-cemento baja, controlada obviamente dentro de unas especificaciones, de tal forma que el cemento llegue a un proceso de hidratación tal que cuando se suspenda el curado y venga el proceso de retracción o contracción del mismo, el concreto sea capaz de soportar esos esfuerzos de contracción que se generan por la pérdida de humedad y no haya fisuración. El hecho de utilizar materiales o adicionar materiales cementantes sustitutos en el concreto, que ya vamos a hablar de eso también, ¿sí? Me ayudan a generar o a producir unos concretos más herméticos, más sellados, ¿sí? Porque la misma composición, la misma granulometría de esos materiales cementantes es más fina que la del cemento y me permite tener un mayor empaquetamiento de la mezcla, un mayor empaquetamiento del concreto, generándome menos vacíos, menos microporos. Y un periodo de curado húmedo, que se cumpla por lo menos los requisitos que habla la norma del tiempo de curado. La norma me habla de 7 días mínimo en unas condiciones de humedad permanente, no humedad a ratos, no cada vez que me acuerde de echarle agua al concreto, no es humedad permanente durante mínimo 7 días cuando se hace curado con agua, precisamente para controlar esa retracción o contracción, ayudarle a la evolución de las resistencias y a evitar esos cambios térmicos que se producen entre el día y la noche, esos cambios de temperatura que me pueden generar afectación en la retracción o contracción del concreto. O sea que, Eduardo, para tener un concreto durable, tenemos que cumplir con ciertos criterios. Uno, que hablabas un poco, el tema de la granulometría, tener granulometrías más continuas, buscar una mínima relación agua-cemento como concepto, buscar la cantidad de agua que sea capaz de hidratar y lubricar una mezcla de concreto para poderla colocar. Hablabas un poco del tema de la adición. Es fundamental y hoy en día existe una normatividad de adiciones. Hablabas también un poco y has insistido bastante en el tema del curado. Hablas que el tiempo mínimo para yo poder curar son 7 días. Sí, correcto. Y precisamente aquí en esta diapositiva vamos a hablar de la relación agua-cemento, ¿sí? Ya lo mencionamos, el hecho de tener una baja relación agua-cemento, y lo mencionamos en el foro anterior, es
lograr un incremento de resistencia. Bajo la relación agua-cemento, la resistencia a la compresión es mayor porque hay mayor concentración de pasta también y evito la formación de microporos. O sea, va muy de la mano de la durabilidad. Menor permeabilidad, menor porosidad, mayor relación agua-cemento y al tener mayor resistencia y al tener más resistencia genero esa capacidad de absorber esos esfuerzos de contracción que se me pueden generar el concreto y que me ayudan a que se fisure. Entonces, menor relación agua-cemento, más resistencia, pero también más durabilidad. Los materiales cementantes sustitutos son materiales que también estuvimos hablando en el foro pasado, que igual la presentación está en YouTube para los que la quieran ver, los que no la pudieron ver, ¿sí? Hablamos acerca de todos los diferentes materiales que se utilizan y los conceptos claves en la tecnología del concreto. Esto lo hemos mencionado, pero igual lo vamos a mencionar en esta presentación. Son materiales que se le adicionan al concreto para aumentar su durabilidad, ¿sí? Tienen propiedades hidráulicas, pueden experimentar hidratación y en combinación con el cemento contribuyen a una ganancia de resistencias tardías por una reacción química que se produce en la mezcla y me contribuyen al tema de durabilidad. ¿Durabilidad cómo? El hecho de que el tamaño de estos materiales, estas adiciones cementantes, es más pequeño que la partícula. Al ser más pequeño, me llenan más vacíos dentro de la mezcla y me reducen la permeabilidad. Estos ensayos que se realizan de durabilidad, vamos a entender un poco más este concepto de los materiales cementantes sustitutos. Ahí mencionamos algunos de los que se utilizan: puzolanas naturales, cenizas volantes que vienen como un subproducto de la producción de energía con termoeléctricas, o sea, de la quema de carbón. Escoria de alto horno, que también es un subproducto de la producción de acero. Metacaolín, que es una arcilla manufacturada. Humo de sílice, también residuo de la producción de otras industrias. Cal hidratada también me contribuye, es una adición que se puede utilizar. Y rellenos como materiales calizos que se pueden colocar también en el concreto para disminuir calor de hidratación y producir otros efectos como aumento de manejabilidad también dentro de la mezcla. Jesús, ¿vas a complementar algo? Hay una cosa importante, Eduardo, y es un tema que siempre sale a la luz. Hombre, sabemos que las adiciones son materiales cementantes complementarios en una mezcla de concreto. Importante decirle a todo nuestro público presente, las adiciones son cemento por accidente. No le tengamos miedo hoy en día a las mezclas binarias. Es una nueva era, es una forma de trabajar. Estos son cementos, materiales cementantes que generan un mejor comportamiento en la mezcla, en la colocación y en la vida útil de la estructura. Eduardo decía algo muy importante. Son partículas mucho más finas que ayudan a generar mayor hermeticidad en la mezcla de concreto. Y hay una cosa, Eduardo, que quería para que complementaras. ¿Cómo se coloca la adición en las mezclas de concreto? Cuando yo decido hacer una mezcla binaria, ¿cómo la coloco? ¿De acuerdo a qué? Muy buena la pregunta, Jesús. Y de paso, no sé si estás viendo las preguntas que están haciendo el público, porque no las puedo ver en este momento. No, no las puedo ver, pero algo que quiero también complementar. Sí, sí, claro. Pueden hacer de dos formas y dependiendo también de la disponibilidad de los materiales. Aquí en Colombia hay una disponibilidad alta de ceniza, bueno, relativamente alta, de cenizas volantes. Cenizas volantes que se adicionan en el concreto como un material más, como un ingrediente más, y la cantidad puede ir hasta un 25% dependiendo de la calidad de la ceniza y se coloca como un constituyente más, como un cemento, por ejemplo, igual se almacena en silo y se puede dosificar como un constituyente más. Otro material que se utiliza en Colombia es la escoria de alto horno. Esa principalmente se dosifica o se adiciona en el cemento. En el cemento para generar o producir diferentes tipos de cementos, ¿sí? Y para
dentro de un mismo tipo de cemento, también para modificar sus características y su desempeño. Otro material... Eduardo, ¿sí? O sea que puedo reemplazar hasta un 25% de cemento y volver un material cementante. Exactamente. Yo puedo adicionar por contenido de cementante hasta un 25% de ceniza dentro de lo que se recomienda. Se pueden tener unos porcentajes de adiciones más altos, pero la calidad de la ceniza que se produce en Colombia es muy variable, entonces no se recomienda exceder esos valores porque pues se puede tener una alta variabilidad en el desempeño de la mezcla. Se me pueden alargar un poco los fraguados o las resistencias iniciales se me pueden afectar. Entonces, como recomendación, máximo un 25%, un valor usual es un 20% o menos dentro de los porcentajes que se utilizan, observándolo desde diferentes diseños de diferentes fabricantes de concreto. Estos son como los más usados: cenizas volantes, escoria. Existe también, se utiliza metacaolín, humo de sílice, pero para ciertos desempeños, porque estas adiciones, metacaolín y humo de sílice, son más costosas, entonces van a afectar el precio del concreto y al cliente final, al constructor final, pues va a afectarlo. Entonces, están como dentro de estas opciones las más usadas. Ok, listo, Eduardo. Entonces, hablemos un poquito ya acerca de los ensayos que se hacen o que se realizan para mejorar o mitigar ciertos efectos, ciertas acciones, ciertos daños que se pueden presentar en las estructuras de concreto. Uno es la permeabilidad del agua, ¿sí? Que ya lo mencionamos. La permeabilidad me puede afectar, me va a permitir la entrada de agentes utilizando ese medio de transporte que es el agua, y me pueden generar daños en la estructura de concreto o en el acero de refuerzo, ¿sí? Dentro de esos ensayos está pues el ensayo de permeabilidad al agua, o ese grado de coeficiente de permeabilidad al agua, o la velocidad con la que el agua penetra en el concreto, ¿sí? Está basado en la relación del coeficiente. Hay una cosa importante, Eduardo, es bueno que le aclaremos a todo nuestro público por qué no es bueno que el agua entre, porque a veces cuando hablamos de permeabilidad, a veces no nos queda muy claro y decimos, bueno, pero ¿por qué no es bueno que el agua entre a la masa del concreto? Yo creo que es bueno que nos amplíes un poquito sobre el tema, porque no es bueno. Eduardo. Hay diferentes afectaciones que se producen en el concreto por la permeabilidad del agua. Una es el cambio de volumen. Un concreto que esté saturado, sus poros, puede presentar expansión en la mezcla, ¿sí? Y si hay humedecimiento y secado, sencillamente va a experimentar cambios de volumen permanentes. Se satura, aumenta su volumen, se seca, disminuye volumen y genera efectos de dilatación y contracción que me pueden generar o fatigar el concreto y lo pueden agrietar, ¿sí? Esa es una de las razones principales por la cual se mira el tema de la permeabilidad. Ahora, para las estructuras de concreto, sobre todo para tanques, se busca que haya una baja permeabilidad, ¿sí? El hecho de que haya una baja permeabilidad me ayuda a proteger el acero de refuerzo en tanques, ¿sí? Para que no haya corrosión por corrosión electroquímica, y a que haya filtraciones de agua o filtraciones de ciertos líquidos que me pueden generar otro tipo de afectaciones en el concreto, como expansiones por sulfatos, corrosión, que ya vamos a hablar un poco más de eso. Pero uno de los primeros ensayos que se hacen, dentro de los más básicos por temas de durabilidad, es el ensayo de baja permeabilidad con la NTC 4483, en la que busco que haya una baja profundidad de penetración, menor a 30 milímetros, en un ensayo que es como este. Ahí ven el ensayo ya montado. Es una prueba en la que se toma una fracción de concreto y se le coloca una presión, agua a una determinada presión durante 24 horas,
se raja el espécimen, se abre, se parte el espécimen y se mide qué tanto entró el agua en milímetros. Con base en eso, yo evalúo el resultado y catalogo ese concreto si es de baja permeabilidad, de media permeabilidad o de alta permeabilidad de acuerdo a la profundidad de penetración en milímetros. ¿Y qué hacemos para que un concreto tenga baja permeabilidad al agua? Aquí en el gráfico vemos que con una relación agua-cemento menor puedo reducir la permeabilidad. Pero adicionalmente a eso, el hecho de utilizar adiciones cementantes, en este caso, por ejemplo, el hecho de utilizar solamente una relación agua-cemento, por ejemplo acá 0,48, me da una baja permeabilidad. Teniendo baja relación agua-cemento, obtengo menor permeabilidad. Pero el hecho de utilizar adiciones cementantes también me disminuye la permeabilidad y puedo obtener valores de baja permeabilidad con relaciones agua-cemento un poco más altas que el hecho de utilizar 100% cemento. Esta curva roja que se ve acá es 100% cemento y esta curva azul es concreto con un 18% de adición de ceniza. Entonces, ¿cómo logro baja permeabilidad? Aquí, utilizando una menor relación agua-cemento y utilizando adiciones cementantes. En este caso es el 18% de ceniza. Con eso, al llegar al punto 45, ya estaba dentro de una relación agua-cemento, dentro de una profundidad de penetración al agua baja o una permeabilidad al agua baja. Eduardo, hay una cosa importante. ¿Algo ibas a decir, Jesús? Sí, hay una cosa súper importante. Es decir, cuando yo voy a diseñar un tanque, un elemento estructural que va a estar en contacto con agua, es importante ver lo que dice el código NSR en el capítulo C23, que especifica ya concretos por relación agua-cemento. Pero hay una cosa importante que decís, adicional a eso, es importante tener este ensayo de acuerdo al concreto que yo voy a utilizar, porque mira que ya, de acuerdo a la gráfica que vos mostras, el tema de la resistencia pasa a un segundo plano y ya prácticamente me especifica la relación agua-cemento. Entonces, es bueno tener ese concepto claro, que ya cuando tengo elementos que van a estar en contacto con agua, ya más que pensar en la resistencia, tengo que mirar el concepto de la relación agua-cemento, porque ya estoy metiendo el concepto de lo que vos estás mencionando, baja permeabilidad. Y es muy claro lo que, en la gráfica que mostrás, que utilizando materiales cementantes, ya llamadas adiciones, el concepto de la permeabilidad se vuelve, disminuye y hace que el concreto tenga un mejor comportamiento. Entonces es importante especificar que cuando hablamos tanques, ir al código sismorresistente. Y segundo, pues hacer este ensayo que es totalmente valioso, entender que ya el tema de la relación agua-cemento se vuelve un primer plano en el tema de la durabilidad. Exactamente. Y precisamente para estructuras que vayan a requerir baja permeabilidad, la relación agua-cemento máximo es de 0,45 y un F'C de 28 megapascales, ¿sí? Pero den en cuenta que no solamente el hecho de tener esa relación agua-cemento voy a tener garantía de esa baja permeabilidad. Es bueno realizar ensayos para saber si efectivamente quiero trabajar con esa o bajar aún más la relación agua-cemento para garantizar esa baja permeabilidad. Baja permeabilidad o hablar, porque es que algunas veces dicen, no, es que yo necesito un concreto impermeable. Concretos impermeables no existen. Por ahora no existe aire. El hecho de que lleva aire incluido como aditivo tampoco garantiza que tenga una baja permeabilidad. Hay factores, hay aspectos que llaman un buen diseño, ¿sí? Me contribuyen a que la mezcla tenga un buen diseño de baja permeabilidad. No solamente es colocarle un aditivo inclusor de aire que algunas veces se ha o se ha confundido el concepto de que el hecho de que lleve aire ya es de baja permeabilidad. Hay factores
hay otros factores como el contenido de pasta y la relación agua-cemento que influyen en ese comportamiento de baja permeabilidad. Bueno, continuemos. Otro ataque que se presenta es la corrosión del acero por cloruros, ¿sí? Los cloruros, sobre todo en ambientes marinos, la sal de mar pues, contiene un porcentaje importante de cloruros que atacan directamente el acero. Pero ¿por dónde entra esos cloruros al concreto, al acero? Por los poros que tiene el concreto. De ahí que debemos tener una estructura de concreto muy sellada, muy poco permeable, para evitar que estos agentes, como son los cloruros, lleguen a generar corrosión electroquímica en el concreto, en el acero de refuerzo, perdón. La molécula de cloro, del cloruro, es más pequeña que la molécula de agua. Y si el concreto, en su proceso de fraguado, me generó unos poros capilares, por donde el agua de evaporación en la mezcla de concreto salió, me dejó los canales dentro del concreto, un porcentaje, una porosidad de capilares en el concreto que me sirven de entrada o de vehículo para que los cloruros entren y me generen corrosión en el acero. Eso no se ve hasta que el concreto estalla. El acero empieza a aumentar su volumen por ese fenómeno de corrosión, puede aumentar el diámetro de la barra hasta 3 veces, genera unas expansiones altísimas en el concreto que hacen que estalle toda la parte de recubrimiento, exponiéndome el acero de refuerzo aún más a los ambientes agresivos y produciéndome desprendimiento sí, desprendimientos en el concreto aún más, dañando notoriamente la capacidad estructural de ese elemento. Entonces, hay unos ensayos como el de la STM 1202, que es la permeabilidad al ion cloruro. También se monta con un espécimen de concreto, se hace el ensayo midiendo como la resistividad del concreto de un potencial eléctrico que se genera por el efecto de los cloruros. Se coloca por una cara una concentración de cloruros y se mide ese efecto, esa potencialidad de permeabilidad o la potencial eléctrico que se genera por el efecto de esos cloruros en el concreto. Entonces, también tenemos unos ejercicios, unos resultados que se han hecho, todo en función de la relación agua-cemento y la carga en coulombs que se genera en el ensayo de penetración al ion cloruro. Entonces, tenemos una curva, esta, que es 100% cemento, y otra que tiene un 30% de adición de ceniza, ¿sí? En función de la relación agua-cemento. A menor relación agua-cemento, ambas mezclas generan menor penetración al ion cloruro. Pero la mezcla que lleva un 30% de ceniza, por el mismo resultado que se obtuvo en función de la relación agua-cemento, ya presentaba una calificación como baja en penetración al ion cloruro. Cuando hablamos de bajo, muy bajo, moderado, está en función de la coulombs que se obtuvo del ensayo. Cuando el resultado en coulombs es menor a 1000, se considera muy bajo. Cuando está entre 2000 y 1000 se considera bajo, y cuando está superior a 2000 se considera moderado. Hasta 4000. De tal forma que los resultados de los ensayos que se hicieron con un 30% de ceniza, con una relación agua-cemento de 0.55, ya calificaban ese concreto como de baja penetración al ion cloruro, ¿sí? Cuando con 0.55 me calificaba como... Cuando ya entraban al campo del bajo y muy bajo, un concreto con una penetración, con una relación agua-cemento de 0.35 con ceniza, ya estaba en el límite entre bajo y muy bajo, mientras que el concreto con 100% cemento
calificaba como bajo con 1500 coulombs. Entonces, el hecho de que se tenga unas consideraciones de bajo o de muy bajo hacen que el acero de refuerzo esté mucho más protegido, esa mezcla de concreto es mucho más hermética porque va a impedir la entrada del ion de cloruro, que es que me genera la corrosión en el acero. El otro es el ataque por sulfatos, ¿sí? El ataque por sulfatos es otro fenómeno que se presenta en el concreto, pero que me ataca directamente la pasta de cemento. El cemento contiene algo que se llama aluminato tricálcico, ¿sí? El aluminato tricálcico, por sí solito entre la mezcla de cemento, me forma, al entrar en contacto con los sulfatos, me forma yeso. Y sigue la presencia de sulfato, ese yeso después se me transforma en etringita, que es algo que químicamente se llama sulfoaluminato de calcio, que genera expansiones en la pasta de cemento y me lo agrietan. Si se agrieta el concreto, pues los líquidos o los elementos, materiales en sulfato que se encuentran u otros agentes nocivos que estén en ese entorno, en ese ambiente donde está el concreto, van a entrar más fácilmente y me pueden generar otros tipos de daños, como en este caso. Aquí estábamos viendo a la izquierda es un tanque de una planta de tratamiento de agua que presentaba un alto grado de contenido de sulfatos y me generó expansiones en el concreto, haciendo que se perdiera completamente la capa, la piel del concreto, exponiéndome todo el agregado a esas concentraciones de sulfatos y generando después otro tipo de daños en el acero, como es la corrosión. Entonces, ¿qué ensayos se realizan para esto? El ensayo de expansión por sulfatos con la STM 1012. Aquí evalúo el cemento, ¿sí? El cemento, a ver qué tan resistente es al ataque de sulfatos, ¿sí? Entonces yo puedo, si sé que mi estructura va a estar sometido a ataque de sulfatos o ataques de ácidos orgánicos que finalmente se transforman en ácidos sulfúricos, ácidos sulfídricos, que me pueden dañar la pasta de cemento y me lo pueden agrietar, entonces hago este ensayo, ¿sí? Entonces, este ensayo, aquí vemos en la foto principal, unos ensayos en barras de mortero que se hicieron con 20% de ceniza, con 56 días de inmersión en sulfatos, y vemos que esa mortero que se preparó no presenta agrietamiento, mientras que el testigo, que es 100% cemento, los testigos 2 y 3, presentan agrietamiento. Si se presentan esa expansión, por esa formación de esas etringitas de manera agresiva, hacen que se genere ese tipo de fisuración. Como les dije, son entradas a agentes nocivos que me pueden generar ya después daños en el acero, ¿sí? Aquí el montaje del ensayo, aquí se está midiendo qué tanto se expande la barra y qué tanto se puede agrietar. Otro fenómeno que hablaba Jesús ahora y que por ahí vi en las preguntas que preguntaban sobre la carbonatación o el efecto del CO2 en el ambiente, ¿sí? El CO2, para entrar un poquito en contexto del tema de la carbonatación, es ese grado de pérdida de alcalinidad que puede experimentar el concreto por efectos del dióxido de carbono o del monóxido de carbono, principalmente en estructuras como por debajo de puentes en zonas vehiculares donde pasan tantos vehículos y todo ese smog se deposita debajo de los tableros, debajo de las vigas, de los puentes. Son las estructuras que más riesgo tienen de tener carbonatación. Todas las estructuras tienen riesgo de carbonatación porque en el ambiente hay CO2, pero principalmente los puentes vehiculares o edificaciones que tengan plantas eléctricas que generen CO2, parqueaderos, sótanos de parqueaderos que generen o tengan contacto de más contenido de CO2 pueden experimentar. Entonces, ¿qué pasa con el concreto? ¿Por qué se presenta este fenómeno de carbonatación? El CO2 se fija
en el concreto a través de esos capilares, penetra dentro del concreto a través de esos capilares, esos poros que hablábamos que él naturalmente tiene y por la cual buscamos que tenga baja porosidad para que sean durables. Un concreto normal tiene capilares, tiene poros, ¿sí? El CO2 entra y se combina con algo que tiene el concreto, que es el hidróxido de calcio. Al formarse el hidróxido de calcio, el CO2 se me vuelve carbonato. Se mezclan los dos, CO2 y carbonato de hidróxido de calcio, y me forma carbonato de calcio, que sale a través de los capilares por medio de la humedad y hace que el pH del concreto baje. Generalmente un concreto tiene un pH entre 12 y 14. ¿Sí? Si el concreto desciende su pH por debajo de 9, se despasiva el acero y se presenta el fenómeno de corrosión electroquímica. ¿Sí? Es como un cáncer dentro del concreto. ¿Por qué? Porque despasiva el acero. Entonces se genera el fenómeno de corrosión, como lo vimos en el caso anterior. El acero aumenta hasta 3 veces su tamaño, genera unos esfuerzos grandísimos de expansión del concreto que hace que se estalle el recubrimiento, como lo vemos aquí en las imágenes. Carbonatación. Y uno de los ensayos para identificar precisamente la carbonatación es el ensayo con un producto que se llama fenolftaleína, ¿sí? En el cual saco un núcleo rociado de fenolftaleína y si se ve de ese color como morado, fucsia, es que el concreto está sano. Cuando está sin color, como se ve aquí en el borde de ese núcleo, es que el concreto tirado. Si el acero está en esa profundidad de carbonatación, empieza a generar el fenómeno de corrosión. ¿Sí? Y hay unos ensayos que se hacen para predecir ese grado de carbonatación y asimismo evaluar la calidad de la mezcla para saber qué tan resistente es a la carbonatación, al efecto de carbonatación. Y es como el que vemos en la imagen, donde se hace un bombardeo de CO2 de manera intensiva y genera unas curvas de predictibilidad a través del tiempo con ese contenido de CO2 que le estoy realizando a las pruebas de los cilindros y predecir a cuánto tiempo puede llegar a la profundidad en que puede generar afectación para el acero de refuerzo. Entonces, aquí tenemos varias curvas con diferentes relaciones agua-cemento, ¿sí? La más alta acá es la de relación agua-cemento 0,65 y la más baja es de 0,45, en la cual el hecho de bajarle la relación agua-cemento, miren la disminución en la profundidad de penetración del CO2 en el concreto, ¿sí? Entonces, miremos, por ejemplo, aquí a 50 años, con una relación agua-cemento de 0,45, la profundidad de carbonatación es de 20 milímetros. Pero para una misma mezcla, pero con una, perdón, para un concreto con una relación agua-cemento 0,65, ¿sí? La profundidad de carbonatación en los mismos 50 años es de 43 milímetros más o menos. Y si el acero iba ubicado a 40 milímetros, ya ese concreto va a presentar fenómenos de corrosión. Reacción al álcali agregado es otro fenómeno. Jesús, Listo, bueno. te lo dejo, tú eres experto en esto. Bueno, muy importante, Eduardo, todo lo que has mencionado. Creo que esto nos lleva un poquito a la reflexión de entender un poquito que especificar por durabilidad no es únicamente pensar en la resistencia, sino que tenemos que hacer ensayos. Y ensayos de permeabilidad al agua, tema de cloruros, de sulfatos, y saber especificar tanto agregados como cemento. Esto nos lleva un poquito a la reacción álcali agregado. Una enfermedad, digámosle, muy poco conocida. De hecho, cada vez que cuando empezamos a estudiar no entendemos de dónde proviene, pero realmente es una enfermedad que se da al concreto y que genera expansiones y que viene de una manera congénita. Es decir, si yo no hago buenos ensayos a los materiales antes de hacer el concreto, yo voy a tener problemas de reactividad. Y es un tema que tiene que ver más con el agregado.
como ustedes saben, los agregados tienen unos ciertos minerales y hay minerales que no están acostumbrados a estar en cierto pH. Y el cemento, el cemento tiene álcalis, sodio y potasio, que son los que le dan el pH al concreto. Si hay materiales que no están acostumbrados a estar en un pH, algunos minerales como una sílice activa, un exquisito, un policristalino amorfo, puede generar reacciones. Y es una combinación donde el cemento, sin querer queriendo, le va a aportar sodio y potasio, y algunos agregados que son reactivos, que no están acostumbrados a estar en un pH tan alto como es el concreto, generan una especie de gel. El problema no está ahí. Alguien se pregunta, ¿los concretos tienen gel? Sí, es normal que el concreto no tenga gel. El problema es que con la humedad, si no hacemos hermeticidad y el agua entra, porque Eduardo ha hablado un poquito, el tema del agua. El problema es que el agua entre a la masa del concreto y puedo ser un conductor. Tal vez el agua entra y no genere daño, pero el daño es que se vuelve un conductor. Y si tengo problemas de reacción álcali agregado, el agua va a generar expansión. Entonces es fundamental entender un poquito la reacción álcali agregado. A veces pensamos que con cualquier agregado puedo hacer concreto y no. Es fundamental hacer muchos ensayos. Cuando empecé uno a estudiar un poquito esta enfermedad, es la reactividad álcali agregado, descubrí que hay 7 normas. 7 normas. Uno a veces mira cuántos ensayos hay para hacer un ensayo a la compresión de cilindros. Una norma. Este tiene 7. Y uno se preguntará, ¿por qué tanta norma? Es importante estudiar esta enfermedad. Existen ensayos desde petrografías, desde ensayos métodos químicos, hasta ensayos de método de barra, para poder entender esta enfermedad. ¿Y qué es lo que produce esta gel? Esta gel expansiva genera unos esfuerzos dentro de la masa, muy parecido a lo que mostraba Eduardo con el tema de los sulfatos. Lo que pasa es que aquí hay una reacción y esta gel expansiva supera los esfuerzos del concreto y es capaz de romperlo. ¿Por qué? Porque es el agregado que genera este tipo de reacción. Entonces existen desde ensayos como la petrografía, que lo que nos ayuda a descubrir qué minerales son reactivos, muy válido, bastante importante conocer eso. Hay ensayo químico que hoy en día se cuestiona un poquito, pero creo que vale la pena hacerlo, aunque es muy cuestionado, que de una manera química me identifica qué tipo de expansión. Es un ensayo no concluyente, es importante, no concluye. Simplemente me dice de una manera informativa si hay posible reacción. Y es meter al agregado en cierta condición, un pH, y mirar un grado de expansión. Y a través de una parte química. Y ya existen ensayos ya un poquito más físicos, donde se combina el cemento, donde se combina el agregado en ciertas proporciones y empiezo a mirar unas deformaciones, donde coloco esas barras de mortero en una cierta concentración de sodio y potasio. Esa expansión, si supera, si es menor de 0.1, no hay problema. Si la expansión es mayor de 0.1, se puede hablar que hay reactividad, hay reacción. Si la expansión es mayor de 0.2, hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque posiblemente el agregado es potencialmente reactivo. Hombre, aquí en Colombia, nuestros agregados, casi que un 60% pueden generar algún tipo de reacción, sobre todo hacia el sur de Colombia, donde tenemos agregados volcánicos, donde tienen que ser policristalinos o algún tipo de agregados que no están acostumbrados a estar a un pH tan alto. Mi llamado es hacer ensayos. Hay 7 normas, hay que saber especificar porque es una enfermedad diferente a la que hablaba un poquito Eduardo, que es muy congénita. Tiene que ver en el momento de la elaboración y tiene que ver en la forma como yo selecciono los agregados. Ahora, pregunta, ¿qué pasa si un agregado es reactivo? ¿Lo puedo usar o no? Lo puedo usar. Lo que pasa es que es entender qué tipo de reacción tiene y definir qué tipo de adición debo utilizar. Eduardo ha hecho mucho énfasis en el tema de las adiciones y es un llamado de atención. No nos dé miedo utilizar las adiciones como materiales suplementarios en mezclas de concreto. Las adiciones
son materiales que nos ayudan a mitigar la reacción álcali agregado. Aquí en Colombia hemos experimentado proyectos donde hemos descubierto a tiempo que el agregado es reactivo, pero lo hemos utilizado siempre y cuando hagamos pruebas, desde método químico, método de barra, que es el que concluye, y hemos usado concreto hasta el 20%, 25% de adición, donde mitiga. Es importante definir. A veces le colocamos la culpa al cemento. El cemento no tiene nada que ver con el tema de la reacción álcali agregado. Es un tema del agregado. Lo importante es investigar y saber. Existen 7 normas, desde métodos petrográficos, como lo mencionaba, hasta métodos de barra. Y es importante hoy en día identificar todo el tema de la reactividad. Los invito a una charla que va a haber el 8 de abril, donde vamos a hablar exclusivamente de reactividad. ¿Qué hace? ¿Qué genera? ¿Cómo lo puedo evitar? Y los ensayos que yo debo utilizar para evitar la reacción álcali agregada. Sí, Eduardo. Siguiente, Eduardo. Gracias, Jesús. Ahí hablamos. Bueno, lo otro es la retracción, que también lo hablábamos, de que se necesita un buen curado. La retracción y o contracción del concreto. Se dan por esos cambios de volumen, a veces repentinos o muy rápidos, antes de que el concreto tenga la capacidad de soportarlos, ¿sí? Obviamente viene una parte de diseño, un tema de modulación, pero vamos a hablar de fisuración que se pueden presentar por las propiedades del material, ¿sí? Y para esto es recomendable siempre el uso de las fibras, ya sean metálicas o sintéticas, microfibras, que me ayudan a mejorar la tenacidad del concreto, mitigando el efecto de la fisuración por cambios o por contracción de concreto, por cambios de volumen que se puedan presentar en el concreto. Las microfibras principalmente se recomiendan para disminuir la fisuración en estado plástico, cuando hay potencialidad o riesgo de que las condiciones ambientales son tales que hace que el concreto se pueda desecar superficialmente o pierda humedad muy rápido, ¿sí? Y corre el riesgo de que haya fisuración. Y las macrofibras, además del efecto que pueden producir para disminuir la fisuración por contracción plástica, me ayudan a disminuir los efectos de la contracción por secado y aumentar la tenacidad del concreto. ¿A qué me refiero con tenacidad? De que si se llega a presentar la grieta o la fisura, la fibra empieza a trabajar y tratan de mantener unido el concreto, evitando que se separe aún más o crezca más la grieta en el momento en que se presente, ¿sí? Eduardo, quiero complementar una cosa. Jesús. Quiero complementar algo que hablaste de la contracción. Para todo el público, es importante entender que el concreto se contrae. Por eso es que uno a veces dice, a veces le preguntan, ¿las fisuras son normales o no normales? Desde el punto de vista de concreto como material intrínseco, sí, el concreto se fisura. Lo que pasa es que tenemos que comenzar a entender que tenemos que evitar, porque el concreto, por la pérdida de agua, que con la masa del concreto, hay una pérdida de agua que se evapora y va a generar ciertas contracciones, unos esfuerzos dentro de la masa. Existen diferentes tipos de contracción, de la contracción química, la contracción autógena, la contracción por asentamiento, hasta una contracción de secado, que es lo que normalmente especificamos en los pisos industriales. Pero es importante entender, cuando queremos evitar o mitigar ese tipo de contracción, es donde Eduardo mencionaba el uso de las fibras, que hoy en día se convierte como en un sexto componente en una mezcla de concreto. ¿Cómo yo trato de micro o macro reforzar el concreto? Hoy en día nosotros en Colombia somos de los países en Sudamérica que más consumimos fibra, y es pensando en el concepto de macro y micro reforzar el concreto para evitar eso. Cada vez en los elementos, llámese pisos industriales o los mismos túneles donde estamos mejorando la ductibilidad. Entonces el tema de la contracción se vuelve un tema fundamental y clave para lo que hoy hablamos del tema de durabilidad. No nos dé miedo utilizar las fibras. Lo importante es conocerla. Existe una norma CTM 1609 que es donde vamos a entender todo lo que hace la fibra, la mezcla de concreto.
Bueno, Correcto. los interrumpo, creo que el tiempo se nos ha agotado, son las 5:06 de la tarde. Jesús y Eduardo, ¿qué les parece si pasamos a atender unas preguntas que nos ha hecho el público? Sí, perdón Jesús, perdón Juan, hago un cierre aquí muy rápido del tema. Entonces, todo eso que mencionamos, hay normas que lo dicen, mencionan toda esa serie de debes que se deben tener en cuenta en el concreto. Uno es la NSR 10, en el título C4 y C23 se mencionan esos requisitos dependiendo del grado de exposición que va a tener el concreto. ¿Sí? La NTC 55-51 también ampliamente nos describe los requisitos que deben tener esos concretos para que sean durables. Entonces debo conocer muy bien el grado de exposición al que va a estar sometido mi concreto para saber si debo tener en cuenta esas consideraciones de durabilidad. ¿Listo? Aparte del curado, que también es un debe de la norma, se debe curar. NSR 10, C5, 11 también lo menciona. ¿Sí? Y la colocación del curado, tener muy buenos procesos de colocación, porque nada hacemos con tener un super concreto que cumpla todas las características si se coloca mal, si se vibra mal, si se cura mal. ¿Sí? Entonces, hacer un buen control de calidad, ¿sí? Y realizar un buen curado. Aquí ya. Dale, Juan, ¿qué preguntas hay, Juan? Bueno, qué pena con ustedes, que tenía un poco lenta la red y se estaba cortando un poco. Tenemos la primera pregunta, nos la hace Nilton Villani. ¿Cómo debe hacerse un buen curado en muros estructurales en un sistema industrializado? ¿Me escucharon? Sí, sí. Eduardo, bueno, a ver, Jesús, listo. Mira, tuya. el sistema industrializado hay que entender su concepto. Y aquí es donde tenemos que ser un poquito bastante juiciosos, estrictos y muy disciplinados en la forma cuando yo debo curar. Hay que buscar la herramienta. Si uno mira desde el punto de vista un muro, pues posiblemente no se fisure. ¿Por qué? Por su forma, por la esbeltez. Obviamente tiene más posibilidades de fisurarse una losa que un muro, pero hay que necesario curarlo. ¿Cómo debo curarlo? Una obra, colocar una manguera, colocar una flauta, hacer una especie de huequitos y en forma de agua a presión poderlo curar. Tratar de regarle agua durante, ser muy estrictos. ¿Por qué? Porque el sistema industrializado tiene una connotación. Estamos acelerando el proceso. Nos están pidiendo resistencia a una temprana edad, a las 14 o 20 horas para poder seguir el proceso constructivo. Aquí tenemos que ser muy disciplinados, tenemos que buscar la manera. Yo he visto acá en algunas obras donde colocan en la parte superior, colocan una manguera, le abren huequitos y la forman como en forma de flauta y van tirando agua en una forma de niebla o tirándole a presión para que el concreto pueda recibir agua. Mucha gente habla del antisol. Ojo, el antisol no es curador. El antisol es una membrana que protege. El mejor curador se llama agua. Es la forma como yo puedo hermetizar el concreto, volverlo más hermético. Entonces tenemos que buscar la forma. Formar agua, colocar costales, plásticos, elementos que tengan cierta humedad que yo le pueda regalar agua en ese proceso de curado del concreto. Es importante. Y sobre todo un sistema industrializado. Acuérdense, estamos acelerando un proceso para el concreto, ese no lo entiende. Estamos acelerando un proceso, entonces es fundamental que yo haga un proceso de curado exigente en la obra. Siguiente, Juan. Bueno, la pregunta que sigue es una pregunta que me parece bastante importante porque creo que puede aclarar varios conceptos. Ustedes van a notar que hay que aclarar varios conceptos para poderla responder y esto abre respuestas a todos los visitantes. Nos pregunta Mateo, si yo quiero tener una mezcla con una buena durabilidad, pero debe ser con una alta relación de agua-cemento, debido a que me lo exige la formaleta, ¿qué solución podría darme? Listo. Eduardo. Juan, no escuché la pregunta. Bueno,
Aquí un poquito, la pregunta de Mateo está muy enfocada es, hombre, mira, yo quiero utilizar un concreto que sea durable, pero no quiero disminuir la relación agua-cemento. Ahí intrínsecamente hay varios conceptos. Ahí nos está casi que llevando el tema de las adiciones. O sea, él está diciendo, hombre, yo quiero tener un concreto de cierta resistencia, pero que sea durable. Ahí nos lleva un poquito el tema de usar adiciones. Es la única manera. Porque yo no puedo, o sea, lo que pasa es que puede ir en contravía de lo que Eduardo mencionaba hace un momento, la relación agua-cemento. Claro, ese es el primer punto. Yo cuando quiero ofrecer durabilidad, yo pienso en bajar cantidad de agua. Pongo un ejemplo. Si yo hago un concreto con una relación agua-cemento de 0.65, que puede ser un concreto de 3.000 concreto convencional, y yo quiero hacer un concreto durable, el primer punto que yo pienso es bajar la relación agua-cemento. Pero yo por ende voy a aumentar la resistencia. Entonces voy a hacer 0.65 o voy a hacer 9.5, obvio, voy a encontrar una diferencia de resistencia. Cuando ya me especifican ese tema, ya está, me están llevando sin querer queriendo el concepto del consumo de adición. Entonces es importante, yo creo que hay una gran combinación. Ya tengo que mirar cómo busco una combinación de adición, no sacrificar obviamente la relación agua-cemento, pero sí tengo que meter un material cementante. Ya es un tema, una combinación, una mezcla binaria, donde tengo que actuar los aditivos, el material cementante y lo que es el cemento. Entonces, para entender, la pregunta es muy interesante, pero lo que yo llevo es algo. Cuando me hablan de durabilidad, yo pienso o especifico relación agua-cemento. Si ya me colocan esa combinación, casi que intuitivamente me están diciendo, pensemos en las adiciones. Listo. Adicional a esto, Mateo, yo creo que también te puedo complementar un poco, y es que no tienes ninguna restricción en cuanto a la relación agua-cemento. O sea, si quieres un concreto durable, pero resulta que necesitas un concreto que te dé una mejor manejabilidad, nosotros ofrecemos ese tipo de consistencia. O sea, nosotros te podemos ofrecer un concreto durable con un asentamiento que te puede permitir que el concreto te llene completamente la formaleta. Vamos con otra de las preguntas, y esta pregunta nos la hace un anónimo. Regálenme un segundo, por favor, que la estoy buscando. Dice, de acuerdo con lo que indica Eduardo y Jesús David, las adiciones activas en el concreto siempre traen beneficios. ¿Cuál puede ser una desventaja de las adiciones en el concreto? Bueno, hay una cosa que hablaba Eduardo y Eduardo lo aclaraba. Las adiciones son buenas, pero no todas. Hay que hacer unos ensayos, hay que clasificarlas. Existe una normatividad aquí en Colombia donde clasifica las adiciones, llámese escoria, llámese cenizas, y hay que mirar toda la parte de quemados, todo los beneficios que me puede traer. Desde el punto de vista químico, la ceniza me trae una gran ventaja, es volver el concreto más estable. Desde el punto de vista físico, pues lógicamente voy a tener un concreto que me va a generar ciertas condiciones. Si yo miro como desventaja que me puede traer la ceniza, si no la sé combinar bien, puedo tener fraguados tardíos, puedo tener resistencias tardías. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a hacer un elemento industrializado donde prima la resistencia, donde hay un tema de resistencia fundamental por el tema de desencofrar, pues digamos la adición tengo que saberla combinar y hasta qué cierto punto la puedo colocar. Entonces, tiene sus beneficios, pero puede tener ventajas. Puedo tener fraguados largos, pero si yo voy a especificar concretos donde me están especificando relaciones a agua-cemento por debajo de 0.35, el tema de la adicción se me vuelve fundamental. Va a traer ciertas desventajas, porque va a tener resistencias un poquito más tardías, pero es un poquito entender un poquito la tecnología y en las condiciones que está el elemento. Ahora, no todas las adiciones son buenas, hay que estudiarlas y hay que mirar un poquito la compatibilidad que tiene la adición con el cemento y con el aditivo. Entonces, desde el punto de vista químico, tiene unas grandes ventajas, es volver el concreto más estable. Tiene unas ventajas desde el punto de vista físico. Ahora, puede enfrentarse a algunas desventajas, pero lo que les digo, resistencia tardía, fraguados lentos,
voy a tener unas características diferentes a un concreto convencional, pero digámosle, la ganancia que tiene desde el punto de vista de la durabilidad es fundamental. Entonces, es muy importante saber y entender qué me están pidiendo y cómo me están especificando el concreto. Sí, y ahí por eso hablaba de unos porcentajes, ¿no? Hay ciertas, para evitar que se presenten problemas, es conveniente seguir con las recomendaciones de los porcentajes máximos que se tienen para cada adición. Ahora, son más las ventajas que se tienen que las desventajas en una mezcla de concreto. Ok, tenemos una pregunta adicional que obedece al mismo tema y dice, siendo así, si las adiciones de puzolana son benéficas, entonces los cementos verdes de Argos me pueden favorecer el desempeño a otros cementos sin adiciones activas. Y se Claro complementa que sí. con una pregunta adicional que dice, perdóname, se complementa con una pregunta que dice, ¿qué sucede si se adiciona por encima del 30%? Claro que sí, todos los cementos de Argos contemplan adiciones, tienen adiciones en diferentes porcentajes, dependiendo del tipo de cemento que se esté produciendo. Nosotros fabricamos principalmente 3 cementos, que es el cemento estructural Max, con comportamiento de un ART que tiene un menor contenido de adiciones con respecto al cemento uso general, que son cementos verdes, los que se fabrican para el cemento uso general con unos porcentajes de adiciones de materiales cementantes, sustitutos, que me contribuyen a estos temas de durabilidad. Y está el cemento de mampostería, que también tiene adiciones cementantes. Entonces, tienen diferentes porcentajes que de alguna manera, y dependiendo del diseño y las condiciones, las cuantías de cementante que utilicen, me aportan en los 3 casos a la durabilidad de la misma mezcla y dependiendo del uso que yo le vaya a dar. Ahora, los porcentajes varían dependiendo del tipo de adición, ¿sí? Cuando habla de un 30% en ceniza se puede hacer, pero es riesgoso si se llega a presentar alguna variabilidad en la caracterización de ese tipo de ceniza. En escoria, por ejemplo, escoria de alto horno, hemos tenido experiencias con uso hasta el 50% de escoria sin ningún problema. Perfectamente se puede utilizar. O sea, depende de la adición, del tipo de adición, el porcentaje que debo utilizar para esa mezcla varía, ¿sí? Adiciones como humo de sílice, se limita a trabajar en máximo valores del 10% en humo de sílice, debido a que mayores valores me generan un comportamiento ya adverso desde el concepto de manejabilidad y colocación del humo de sílice. Entonces, depende del porcentaje, del tipo de adición, así mismo yo dosifico el porcentaje. Listo. Si el curado mínimo es de 7 días, nos pregunta Jorge García, en proyectos industrializados con muros vaciados no se puede dar ese tiempo. ¿Cuál es el tiempo mínimo para el desencofrado de este tipo de concretos? En mi caso, uso concreto fluido de Argos 3000 PSI. Sí. Lo NSR lo mostraba, lo menciona en el título C5 acerca del curado de los concretos. Para concretos convencionales, y lo mencioné de pronto ya muy rápido ahí al final, que es mínimo 7 días en humedad permanente. Para concretos convencionales, o sea que tienen especificación a 28 días. Los concretos acelerados o donde clasifican también los concretos industrializados, la norma le dice que debe curar mínimo 3 días. ¿Sí? 3 días porque la resistencia, como es un concreto, ha acelerado, entre comillas, ¿sí? Es concreto industrializado, pero que tiene una curva de evolución de resistencia muy diferente a un concreto convencional, precisamente porque lo requiero para hacer desencofrado rápido de muros, para liberar unas cimbras de las losas en menor tiempo. Se obtienen las resistencias especificadas en menor tiempo. Entonces, la norma me dice, debe curar mínimo 3 días. ¿Sí? Ya Jesús lo comentaba para el sistema industrializado. ¿Cómo es ese curado? ¿Sí? Ya lo mencionó, el tema de agua,
colocarle flautas, humectación permanente del agua. ¿Qué puede generar afectación en el proceso constructivo? Puede generar algo de afectación, pero es necesario, se debe curar el concreto. ¿Sí? Hay una cosa importante, Ok. Eduardo. Pregunta bastante interesante. Pregunta Mario de Alba. ¿Con qué relación agua-material se trabaja Argos sus concretos? Depende. Es que todo está en función, lo mostraba en la curva, a mayor relación agua-cemento, menor resistencia. O caso inverso, menor relación agua-cemento, mayor resistencia. Dependiendo de lo que yo requiera en resistencia, así mismo mi relación agua-cemento. Dependiendo de las condiciones de durabilidad o los requisitos que se tenga para ese tipo de mezclas, requisitos independientes a la resistencia, como hablábamos de los tanques de almacenamiento de agua. Me exige por norma una relación agua-cemento máximo de 0,45, independientemente de la resistencia. ¿Sí? Prima en ciertas condiciones de durabilidad la relación agua-cemento sobre la resistencia en algunos casos. Y sencillamente, si no especifica por durabilidad, la resistencia es la que me da la condición para trabajar una relación agua-cemento. Es lo que dice Eduardo, es fundamental. Cuando se habla de tanques, el código habla, capítulo C23, y casi que el concepto de la resistencia se vuelve un segundo plano. Lo importante es la relación agua-cemento. Y se llega a especificar concretos hasta de punto 45 o en algunas ocasiones hasta de punto 4. Entonces, no hay una relación agua-cemento única, depende. Siempre hay que preguntarnos en qué condiciones va a trabajar el elemento. Excelente. Por temas de tiempo, ¿qué les parece si respondemos 2 preguntas más para no abusar de las personas que nos están acompañando? Nos pregunta Nancy Fabregas, ¿cuál es el recubrimiento recomendado en ambientes agresivos? También lo menciona la NSR10, dependiendo del grado de exposición o las condiciones en las que va a estar el concreto. Si va a estar bajo agua, si va a estar en contacto con el terreno, el suelo, si va a estar expuesto a la intemperie o si va a estar en un sitio cerrado. ¿Sí? Varía la profundidad de recubrimiento. Ese recubrimiento, recuerden que es para proteger el acero. ¿Sí? Es para proteger el acero. Él debe estar en una condición en un ambiente completamente alcalino para que no se genere corrosión. Si el grado de exposición es severo, se aumenta la profundidad del acero o se aumenta la profundidad de recubrimiento para proteger el acero de refuerzo. Entonces, esos valores varían entre 2 centímetros y 7 centímetros, 7 centímetros y medio, dependiendo del grado de exposición, ¿sí? Y principalmente para zonas, para tanques o estructuras que van a contener líquidos, generalmente se recomienda un recubrimiento de mínimo 5 centímetros. Ok. O depende, también Pregunta, hablan de cuando se enfrentan a condiciones. Jesús, ¿estamos listos? ¿Ya está resuelta la pregunta? No, lo que decía ¿O Eduardo, tienes algo más que eso y aportar? no únicamente, bueno, y eso, y también miran las condiciones ambientales. Si estamos cerca a un puerto, un Buenaventura, un Cartagena, donde ahí las condiciones, digamos, las condiciones de exposición se van a ver afectadas. Entonces, ahí van a ser más exigentes los recubrimientos de concreto. Entonces, es fundamental qué tipo de elemento y las condiciones, en qué condiciones va a trabajar el concreto. Así es. Adicional a eso, Fabián Ávila nos pregunta, ¿qué proporción es ideal para adicionar cal hidratada en... ¿Para adicionar qué? Cal hidratada. Ah, ok. La cal hidratada se recomienda principalmente es para morteros para pañetes o morteros para pega, ¿sí? Con otra función. La cal se utiliza principalmente para la retención de agua. Retención de agua en las mezclas de mortero en mampostería para que
mortero llegue a tener la evolución de resistencia final la que debe de tener para una pega o un pañete, ¿sí? Esa retención de agua va a hacer que la mampostería también no le robe agua al mortero y se presente fisuración, ¿sí? Y afectación en la resistencia, microfisuración o desprendimiento directamente del mampuesto por una alta contracción. Entonces, principalmente la cal hidratada se recomienda para mortero de mampostería y su porcentaje no debe superar el 10%. Ok, muchas gracias a todos por su compañía, por visitarnos, por acompañarnos y por estar atentos a todos nuestros eventos. Recuerden que siempre lo que buscamos es que nuestros clientes tengan de primera mano la mejor información y adicional a esto, que a partir de la información que nosotros entregamos, todos ustedes generen las mejores prácticas. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos en nuestros próximos eventos. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Recuerden la encuesta. Gracias.